76. Un resorte soporta un peso que es igual a F que depende de X, de acuerdo con el grosor X del alambre con que es construido. La siguiente tabla muestra los ejemplos de alguno de ellos. Grosor de alambre es igual a centímetros, 1, 3 y 4. Peso soportado es igual a kilogramos, 10, 28, 40. ¿Cuál es la regla de correspondencia de los datos de la tabla? Tenemos 4 funciones, pero antes nuestra respuesta es el inciso B. Vamos a mencionar las 4 funciones. Inciso A, f que depende de x es igual a es igual a x al cuadrado más 4x más 8. Inciso B, f que depende de x es igual a x al cuadrado más 5x más 4. Inciso C, f que depende de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. Inciso D, f que depende de x es igual a 2x al cuadrado más 4x más 4. Justificación de la respuesta elegida. Inciso A es la función f que depende de x es igual a x al cuadrado más 4x más 8. Esta función la vamos a sustituir con los valores 1 y 10. F es igual a f que depende de 1 es igual a 1 al cuadrado más 4 multiplicado por 1 más 8. F que depende de 1 es igual a 1 al cuadrado más 4 más 8. F que depende de 1 es igual a 1 más 4 más 8. El resultado de esta función función sustituida es f que depende de 1 es igual a 13. Ahora vamos a trabajar con la función b, que es igual a f que depende de x es igual a x al cuadrado más 5x más 4. Y vamos a sustituirla con los mismos valores, 1 y 10. Y quedaría f que depende de 1 es igual a 1 al cuadrado más 5 multiplicado por 1 más 4. F que depende de 1 es igual a 1 al cuadrado más 5 más 4. F que depende de 1 es igual a 1 más 5 más 4. Y el resultado de esta función sustituida es f que depende de 1 es igual a 10. Ahora vamos a sustituirla con la función c, que es f que depende de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1. Y también con los mismos valores, 1 y 10. Quedaría f que depende de 1 es igual a 2 multiplicado por 1 al cuadrado más 3 multiplicado por 1 más 1. F que depende de 1 es igual a 2 multiplicado por 1 más 3 más 1. F que depende de 1 es igual a 2 más 3 más 1. El resultado de esta función es f que depende de 1 es igual a 6. Ahora vamos a sustituir los valores 1 y 10 con la función d, que es f que depende de x es igual a 2x más 2 más 4x más 4. Y quedaría f que depende de 1 es igual a 2 multiplicado por 1 al cuadrado más 4 multiplicado por 1 más 4. F que depende de 1 es igual a 2 multiplicado por 1 más 4 más 4. F que depende de 1 es igual a 2 más 4 más 4. Y el resultado de la función sustituida quedaría f que depende de 1 es igual a 10. De acuerdo con la respuesta elegida, que es B, los valores de la tabla, que son estos,
quedaría ya sustituida ahora con la misma función del inciso B, que es igual a f que depende de x, que es igual a x al cuadrado más 5x más 1, ahora pero sustituida con los valores 3 y 28, quedaría la función sustituida f que depende de 3, que es igual a 3 al cuadrado más 5 multiplicado por 3 más 4. F que depende de 3 es igual a 3 al cuadrado más 15 más 4. F que depende de 3 es igual a 9 más 15 más 4 y el resultado da F que depende de 3 es igual a 28. Entonces vamos a ver los valores, que es 1 que es igual a 10 y dieron los mismos valores que aquí. Estamos sustituyendo el valor de 1 y el resultado nos dio 10. Igual en esta función, ya que los valores de la tabla son 3 y 28, vimos que la sustituimos con el número 3 y el resultado nos dio 28. Entonces ahora esto nos da en la tabla, solo ya graficamos los resultados de la tabla, que fueron 1 que es igual al grosor de alambre en centímetros y 10 que es el número soportado en kilogramos, y aquí es el punto donde nos dio. Y igual en el punto, en el 3, que es igual a grosor de alambre, que es igual a centímetros, y el 28, que es en peso soportado, que es igual a kilogramos, y es el punto indicado. Y igual al número 40 de peso soportado, que es igual a kilogramos, y el grosor de alambre, que es igual a centímetros, y es el punto que nos indica en dónde queda ya graficado todo. Entonces, pues con esto finalizamos la respuesta elegida y finalizamos el problema.